Doctor Raimundo Canales de la Fuente, él es ginecólogo y obstetra de la UNAM. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable, al contrario, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuáles son los trastornos hormonales más comunes que sufre una mujer y que los causa? Pues hay muchos, evidentemente hay muchos trastornos hormonales. Las épocas de la vida en donde se presentan con más frecuencia es la menarca, alrededor de la época en donde una niña empieza a arreglar, y la menopausia, cerca de la menopausia. En la mitad de la vida reproductiva sí hay trastornos hormonales, siempre hay, pero son menos frecuentes. Los más frecuentes son en estas etapas de la vida. Hablando de trastornos hormonales, por supuesto, ováricos. Claro. ¿Qué signos o síntomas puede tener una mujer que nos pueda ser una señal de alerta que podemos tener este tipo de problemas? Son muchos, por supuesto, pero las mujeres en ese sentido tienen la ventaja, entre comillas, del ciclo menstrual. Uno de los primeros síntomas o signos de que efectivamente hay un trastorno ovárico, pues es precisamente trastornos que se hacen los ciclos muy prolongados o muy cortos o duran más tiempo o lo que sea. Las alteraciones del ciclo menstrual son generalmente el primer síntoma. Hay muchos otros más. Hay circunstancias en donde trastornos en el peso, trastornos en la cantidad de vello facial, en fin. Eso a veces, el sobrepeso tiene que ver con algún trastorno tiroideo. En fin, hay muchos otros signos acompañantes. Y en el caso, lo que comentábamos fuera del aire, el asunto por ejemplo, que... ¿El ovario poliquístico? Exactamente, el trastorno en donde puede estar reflejado justamente un asunto en donde exista un trastorno de la ovulación. Sí. Los trastornos de la ovulación también frecuentemente van asociados con trastornos hormonales y pueden condicionar alteraciones en la fertilidad, alteraciones del ciclo menstrual, en fin. Todo esto es materia que hay que estudiar. ¿Por qué tendríamos que estar pendientes? ¿Qué sucede si uno de estos tipos de desequilibrio hormonal pues pasa desapercibido por una mujer y no es atendido debidamente? En el mejor de los casos, ese trastorno hormonal solamente le podría quizá causar un problema en su fertilidad. Sí. Pero no solo eso puede ocurrir. Yo he tenido muchas pacientes y muchos casos he enfrentado y he manejado en donde el trastorno hormonal estaba reflejando un tumor ovárico. O sea, el síntoma de la mujer es que se alteró su ciclo menstrual, pero al momento de estudiarla, resulta que lo que tenía era un tumor ovárico epitelial grande que había que operar, que potencialmente incluso pudiera ser hasta maligno. Entonces, por supuesto, las mujeres tienen que estar pendientes de su ciclo menstrual, de la duración, en fin, porque eventualmente puede ser desde un trastorno reproductivo hasta un tumor. En el caso de las mujeres que tienen un ciclo menstrual irregular, ¿qué sucede ahí? ¿Es normal? ¿Hasta qué punto puede llegar a ser normal o no? En ese momento hay que asistir con el ginecólogo. Siempre hay que intentar como comentarle al ginecólogo en la visita anual normal cómo está el patrón menstrual. Generalmente, cuando hay patrones menstruales, hay mujeres que tienen patrones menstruales en donde varía una semana, puede llegar a variar una semana, pero que en su vida cotidiana no tienen ningún problema y logran sus embarazos y tienen partos normales. Y pues para esa mujer ese ciclo con una variante de una semana es perfectamente normal. En cambio, hay otra mujer que con una variación de 10 días de atraso en cada ciclo, eso ya me refleja que tiene un trastorno ovulatorio. Entonces, a todas las tengo que estudiar. Lo ideal es que me lo comenten, claro, sobre todo si ha habido un cambio del patrón menstrual reciente. ¿Este tipo de problemas hormonales podrían llegar a ser más peligrosos a determinada etapa de la vida de alguna mujer? No sé, en etapa reproductiva o cuando son adolescentes. Por ejemplo, en la adolescente sí hay que estudiarla, hay que verla. El primer año de una niña que empieza a arreglar es muy normal que tenga muchos atrasos, adelantos, en fin. Pero si pasa ese año y la niña sigue con trastornos y cada vez se hacen peores,
eso ya merita estudio, porque eventualmente puede ser un quiste de ovario, que hay que operar a esa niña. Por supuesto. O hay que hacer para tratar de, primero averiguar qué es lo que tiene para poderlo solucionar. Corregir el problema. Manera. Sí, claro. ¿De qué forma este tipo de trastornos hormonales pueden repercutir en la vida, en el ánimo, en la generalidad de una vida de una mujer? Por ejemplo, en el caso de la mujer en la perimenopausia, en donde tiene trastorno menstrual, comienza a tener bochornos, comienza a tener insomnio, dolores de cabeza, trastornos del estado de ánimo, en fin. Y además eso coincide con una época de la vida en donde los hijos están yendo de la casa, en fin. Como que todo es una mezcla bastante explosiva. O sea, si no hay comprensión, si no hay comunicación por parte de la familia para la pareja, en fin, eso puede resultar en una catástrofe familiar. Pero, por fortuna, sí, los ginecólogos tenemos soluciones muy buenas que pueden abonar hacia una estabilidad y para un bienestar de manera muy fácil. Pues es importante entonces estar en constante chequeo, claro, ¿no? En los chequeos de rutina, todas las mujeres a veces tenemos la tendencia de no prevenir. Exactamente, ¿no? Y la verdad es que sí, es un asunto importante. Hace ratito se hablaba del sobrepeso y la obesidad. Claro. Bueno, el sobrepeso y la obesidad tienen que ver con mi consulta como ginecólogo. A veces el sobrepeso condiciona retrasos menstruales, mire, por ejemplo. Es otra de los motivos de... Muchos factores que pueden repercutir, claro. Hay que estar al pendiente, claro, como bien lo decíamos. Importante que ustedes acudan a sus chequeos pues anuales o cada cuándo se recomienda, doctor. Por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por esta charla tan interesante. Al contrario. Muchos temas que quedan pendientes, ojalá lo podamos tener más adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros nos